Comencemos con el unboxing de esta unidad ensamblada en Argentina, la cual viene presentada en una caja doble. En el interior encontramos un estuche un tanto distinto a los típicos de la marca para esta gama de productos. Al abrirlo, disponemos de un sobre delgado con dos papelitos. Por debajo tenemos el teléfono cubierto con un film protector, un cargador adaptativo de 15 vatios de potencia máxima, también incluye un cable USB con extremos tipo A y C de buen grosor, y el accesorio para extraer la nano SIM. Al retirar la protección, disponemos de un teléfono construido enteramente en plástico, cuyo cuadrante de las cámaras me recuerda mucho al diseño del Samsung A32, pero aquí las líneas son más redondeadas, tanto al apreciarlo de frente como de perfil. La parte trasera se conforma de una sola estructura envolvente hasta llegar a la pantalla, que sin dudas le da un toque distintivo en el diseño, pero que a su vez lo hace un poco más resbaladizo en la mano y a la cual se le quedan marcadas las huellas dactilares con mucha facilidad. Con 195 gramos de peso y 8,8 milímetros de espesor, se ubica justo por debajo de la línea de los teléfonos que se consideran pesados y gruesos. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido que comparte la función de lector de huellas en una posición bastante centrada. Por encima encontramos las teclas de subir y bajar el volumen. En la parte superior se presenta un micrófono, a la izquierda se ubica la ranura para la micro SD y, al menos en Argentina, un único espacio para SIM. Abajo se distribuyen el puerto jack para auriculares, un micrófono principal, puerto USB tipo C y un único altavoz. El apartado de las cámaras está conformado por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra angular de 5 megapíxeles y dos sensores de 2 megapíxeles para fotos macro y otro para el efecto de desenfoque en combinación con el lente principal, acompañados de un flash LED. La cámara frontal se ubica en un notch tipo gota en la parte delantera y es de 8 megapíxeles. Pantalla y sonido. Al encender el dispositivo, percibimos una pantalla de 6,6 pulgadas con muy buena densidad de píxeles, de resolución Full HD+, relación de 20/9 y tecnología IPS LCD de 60 Hz de tasa de refresco. Un panel que, si bien no es AMOLED como los que equipan los modelos de mayor valor, tiene una excelente densidad de píxeles debido a su resolución y además cuenta con protección Gorilla Glass 5, dos aspectos en los que es superior a su antecesor, el Galaxy A12. Este tipo de tecnología de pantalla por supuesto que no tiene la calidad de imagen que los AMOLED, y lo notamos en la tonalidad de los colores negros, el brillo máximo y una pequeña fuga de luz en los bordes del panel con la carcasa. A nivel de software, la principal ausencia son los paneles Edge que acompañó la marca desde hace algunos años. Conserva el modo oscuro, el cual se puede activar según el programa, brillo adaptable, protección a la vista según los horarios. Los colores se pueden modificar entre vívidos o naturales. Se puede modificar el tamaño y el estilo de la fuente, hacer zoom a la pantalla, definir aplicaciones para que se vean en pantalla completa y optar por la barra de navegación o los típicos 3 botones y aumentar la sensibilidad táctil. La calidad de imagen es muy buena tanto para jugar como para disfrutar de contenido multimedia de todo tipo o simplemente trabajar. El sonido es mono, ya que cuenta con un único altavoz que dispone con la tecnología Dolby Atmos para cuando utilicemos auriculares y además dispone con ecualizador de 9 bandas, una característica distintiva en esta gama de precio y de producto, y la posibilidad de activar Adapt Sound para mejorar la experiencia de sonido en multimedia y llamadas de acuerdo a la etapa de la vida que nos encontremos, divididos en 3 grandes grupos etarios. Este sonido es bastante potente y de buena calidad. Además, podrás reproducir diferentes tipos de sonidos en el teléfono y a su vez estar transmitiendo señal diferente por Bluetooth a otro dispositivo. Te dejo con un ejemplo de audio y de video de este Samsung A13. Rendimiento y CPU. Seguramente el rendimiento de este nuevo modelo te intriga. Viene provisto del ya conocido Exynos 850, procesador que equipan teléfonos como el Samsung A21s, A12 Nacho, el M12 o el Xcover 5, un octa-core de 2 GHz de velocidad máxima construido en 8 nanómetros, que en Antutu logró superar los 133.000 puntos, es decir, que en rendimiento se ubica por encima de su antecesor, el A12, pero muy por debajo del Samsung A03, generando serias dudas de cuál es la mejor opción calidad-precio-rendimiento. En juegos demostró muy buenos resultados como el Standoff 2, Free Fire con gráficos en Ultra o Roblox, los cuales corren fluidamente todo el tiempo, aún con configuración gráfica alta. En donde se percibió la falta de capacidad de procesamiento fue en Honkai Impact. Aquí se notaron caídas de FPS y una interfaz no tan fluida como en los otros juegos. Puedes dejar en los comentarios qué juegos te gustaría que probara con este modelo.
En multitarea se mostró capaz de correr múltiples aplicaciones sin problemas, hasta las más pesadas pudo mantener abiertas y al volver a utilizarlas luego de horas se ejecutaron perfectamente. Esto nos lleva al siguiente punto del análisis: memoria y sistema operativo. El modelo que estás viendo en este video cuenta con 64 GB de memoria interna, de los cuales casi 48 están disponibles para aplicaciones y archivos multimedia. También es posible expandir la memoria mediante una microSD hasta 1 TB extra. La memoria RAM es de 4 GB con la posibilidad de ampliarla en 2 o 4 GB extras gracias a la opción de RAM Plus, que toma parte del almacenamiento interno como memoria virtual para mejorar la ejecución de múltiples aplicaciones. Este nuevo Galaxy A13 estrena, al menos en la gama media-baja, Android 12 con la capa de personalización One UI 4.1, pero en su versión Core, acortando ciertas funciones para adaptarse al rendimiento y memoria de este teléfono. Aquí tenemos varias novedades. A nivel estético, los bordes de las notificaciones son más redondeados, las animaciones son suaves y presentan un efecto como elástico al llegar al final del recorrido. En la opción de fondo de pantalla y estilo, podrás elegir una paleta de colores para darle un toque de personalización a tus iconos y menús. Ahora, cuando alguna aplicación esté utilizando la cámara o el micrófono, verás un punto verde en la esquina superior derecha avisándote que esta app tiene permisos para utilizar dichos sensores. En funciones avanzadas encontrarás el menú Labs, con el que podrás abrir cualquier aplicación en modo de ventana flotante o pantalla dividida, como ves en el ejemplo que tenía YouTube Video y Music abiertos al mismo tiempo. También podrás asignarle una función específica al presionar 2 veces la tecla lateral. En este caso lo configura como acceso a la linterna. Dispone de varios movimientos y gestos como levantar y activar, doble pulsación enciende o apaga la pantalla, mantener la pantalla activa y también tiene disponible utilizar el sensor de huellas para bajar el menú de notificaciones superior deslizando hacia abajo o arriba. Al modo de una mano se puede acceder fácilmente tocando 2 veces el botón central táctil y para salir simplemente pulsar cualquier zona libre en la pantalla. Dentro de galería podrás seleccionar hasta 6 fotografías y hacer collage con diferentes motivos y 100% personalizables. También se puede hacer uso de la función de transcripción automática para dictarle al teléfono notas de voz y que éste las transcriba inmediatamente a texto, hasta respetando las comas, los espacios y signos de interrogación cuando corresponda. Funciona en muchísimos idiomas y me pareció una aplicación muy potente que cada vez utilizan más estudiantes y profesionales de todo tipo porque te ahorra horas de transcripción tradicional. De fábrica viene con aplicaciones preinstaladas de Microsoft, de Samsung, incluida Radio FM y de Google, entre las que se encuentra Google TV y con las que podrás vincularte a una Smart TV o a un Chromecast y utilizar el teléfono como el control remoto para navegar entre diferentes aplicaciones, modificar el volumen y ver o comprar películas y series nuevas. Aquí disponemos de Game Launcher para agrupar todos los juegos en un mismo lugar y mejorar la experiencia en gaming. También se ha pensado en los niños con control parental, bienestar digital y para los más pequeñines dispone de modo Kids con un control más estricto en las aplicaciones a las que podrás acceder y el tiempo de uso del teléfono. Fotografía y video. En el apartado fotográfico, la principal novedad a nivel de hardware viene representado en el sensor principal, que ahora es de 50 megapíxeles, con el que se pueden hacer tomas de muy buena calidad de día. De noche los resultados son bastante aceptables, teniendo en cuenta la gama de productos en la que las encontramos. Cuenta con autoenfoque automático por detección de fases, es decir, que basta con tocar en la pantalla para seleccionar un objeto y el software buscará enfocarlo. Por la alta resolución de este sensor, se pueden utilizar para fotografías macro con excelentes resultados. El modo retrato se realiza combinando con 2 sensores obteniendo las siguientes imágenes. En Samsung, los efectos de desenfoque se pueden cambiar posterior de haber sacado la foto entre diferentes motivos y niveles de intensidad del efecto. El lente ultra angular es de 5 megapíxeles, por lo que los resultados no son tan espectaculares como hubiéramos esperado en calidad, pero sí en apertura, ya que el ángulo de este sensor es de 123 grados. Cuenta con un modo panorámico tanto con el sensor principal de 50 megapíxeles como con el ultra angular. El zoom puede pasar a 2x con muy buen nivel de detalle y llevarlo hasta 10x, pero al no tener estabilización óptica dependerás de apoyarte en algo o de un muy buen pulso para lograr buenos resultados. Cuenta con HDR automático que mejora notablemente los resultados, otorgando detalles en las sombras y en las altas luces. La cámara frontal es de 8 megapíxeles que también arrojó muy buenas fotografías, aún en contraluz. El enfoque es fijo y cuenta con un modo más angular para selfies grupales. El modo Pro es sumamente sencillo, pudiendo modificar solo 3 parámetros y en un rango corto de la escala. En video no contamos con estabilización, la calidad máxima a la que podrás capturar momentos es 1080p y 30 cuadros por segundo. Carece de cámara lenta o hiperlapso.
Te dejo con un ejemplo de audio y de video de este Samsung A13. Batería y conectividad. Samsung decidió equipar a este Galaxy A13 de una batería de 5000 mAh de ion litio no extraíble que dio muy buenos resultados, logrando superar las 7 horas de pantalla activa de uso mixto. Cuenta con múltiples opciones a nivel de software para el cuidado y aumento de la vida útil de la batería. Dispone de un modo de ahorro de energía, batería adaptable y con la aplicación de cuidado del dispositivo podrás optimizar su uso con un solo clic y tenerla a mano gracias a la posibilidad de crear un widget en la pantalla de inicio. Con el cargador original de 15 vatios tardé unas 2 horas en completar una carga completa de 0 a 100%, el cual se conecta a un puerto USB tipo C. Además, cuenta con un puerto jack de 3,5 mm para auriculares, conexión dual band Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, mobile hotspot, nearby para dispositivos cercanos, quick share, Bluetooth 5.0 con capacidad de conectarse a 2 dispositivos diferentes y enviar señales de sonido independientes a cada receptor. Muy bien amigos, este fue el unboxing y review del Samsung Galaxy A13. Espero que te haya gustado. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Daslor por haber hecho posible este video. Te dejo en la descripción los links para que los contactes. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.